qué gusto haber escuchado al doctor Zúñiga y la relevancia que le da al abordaje del equipo, diría yo, más que multidisciplinar, interdisciplinar, precisamente abordado en un tratamiento centrado en el paciente y no en la enfermedad. Y justamente esto es la propuesta que yo vengo a presentar en este congreso, con el cuidado integral del paciente renal al final de la vida, y pues centrar pues relevantemente en las estadísticas que dicen, ¿no?, que los reportes internacionales indican que en los últimos 30 años de estudio de la enfermedad renal pues hay una progresión alarmante y una incidencia poblacional importante en la mayoría de países del mundo, ¿sí? Si bien la diálisis mejora algunos síntomas, la sobrevida de los pacientes, esta no cura la enfermedad, y es justamente lo que el doctor disertaba sobre la diálisis versus calidad de vida, ¿sí? Que en muchas ocasiones estamos buscando la prolongación de la vida porque ese es el objetivo médico, pero no estamos evaluando cuál es la percepción de la calidad de vida de nuestros pacientes. Afortunadamente, en los últimos 20 años nos dice la literatura de la nefrología que sugiere que el modelo ideal de abordaje es la atención integral del paciente, enfocándonos en, como les decía, en un tratamiento centrado en la persona, en descubrir para él cuál sería la calidad de vida. Si la calidad de vida sería trasladarse al centro médico todas las semanas, cada ciertos días, a recibir un tratamiento que le puede demorar de 4 a 5 horas, que no tiene un apoyo social que le acompañe, o si para él la calidad de vida constituye poder elegir con quién pasar el resto de la vida, ¿sí? Y justamente pues haciendo honor y mención a la mamá de los cuidados paliativos, a Dame Cicely Saunders, ella justamente nos hablaba que no podemos disminuir la atención médico-asistencial a únicamente tratar la percepción de dolor físico. No podemos reducirnos a tratar solamente el insomnio, la cefalea, el prurito, el dolor físico, sino entender que el ser humano es una persona que sufre en distintas dimensiones, que no solamente le aqueja las molestias físicas propias de su patología, sino que también va a cargar un dolor emocional porque su vida se puso en pausa, porque desempeñaba una profesión, porque era padre, porque tomaba roles y decisiones importantes en ese sistema familiar, y con la llegada de la enfermedad queda desplazado a un panorama donde en muchas ocasiones ni siquiera le preguntan qué decide hacer, ¿sí? Vemos que hay muchísimo sufrimiento social que no se está evaluando cuando entendemos que nuestros pacientes no tienen apoyos en casa para poder lidiar y enfrentarse a esta enfermedad, o que en muchas ocasiones estos familiares asumen el cuidado de forma obligada, ¿sí? Nunca nos preguntan si queremos cuidar. Se espera que la gente tenga disposición para hacerlo, pero no necesariamente puedo tener el deseo de querer hacerlo. De igual manera, el dolor espiritual, que bien lo decía Guatemala, que ahorita, pues afortunadamente, y en muchísimos congresos hemos visto que el tratar el dolor espiritual es una de las cosas que más ha tomado fuerza, porque verdaderamente la espiritualidad no solamente se reduce a la religiosidad. Es cierto que a través de la religión yo puedo encontrar con mi dimensión espiritual, pero también podemos ser espirituales a través del arte, a través del contacto con la naturaleza o simplemente con el contacto con los demás. Y cuando enfermamos, una de las grandes reproches que le hacemos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Sí? Bien lo decía Albert Hobel, yo ya acepto que no me van a curar, pero me costaría aceptar que tampoco me vayan a cuidar, ¿sí? Entonces, Cicely nos decía que para poder verdaderamente impactar la calidad de vida y poder brindar vida hasta el último día de la vida, ¿sí?, necesitamos trabajar de forma integral con estas 4 dimensiones de sufrimiento y poder reducir, disminuir y paliar la percepción subjetiva del dolor que puedan tener nuestros pacientes. Porque al final, verdaderamente, el ser humano por naturaleza le huye al dolor. Nadie quiere sufrir. Y como bien les decía, nuestros pacientes renales van a tener una interrupción inmediata de su rutina. Con esto, un estrés asociado a esos cambios, sufrimiento a las pérdidas inherentes de la propia enfermedad y lo que conllevan los tratamientos invasivos. Van a experimentar mucha ansiedad y miedo, que nos van a parecer reactivos y adaptativos, pero en muchas ocasiones, por saber que son normales, creemos que entonces no debemos tratarlos, ¿sí?
Podrían tener negación, no aceptar su condición crónica, una mayor dependencia a su sistema familiar, lo que podría ocasionar claudicación familiar. Y vamos a ver cuidadores cansados, con comportamientos apáticos, violentos o incluso en negligencia no consciente, porque no rescatamos a la familia también ante este enfrentamiento de la enfermedad. Por supuesto que una percepción de dolor que va a estar asociada a estos factores sociales, emocionales, físicos y espirituales, y la gran pérdida de funcionalidad, que es una de las cosas que más sufrimiento psíquico va a generar en nuestros pacientes, porque al no poder trabajar, al no poder tomar decisiones, a no ser quien yo solía ser, no asistir al grupo espiritual, no formar parte del equipo de fútbol, dejar y abandonar mis pasiones, eso cambia mi psique, eso cambia quién soy y lo que ve mi familia en mí. Entonces vamos a entender que por supuesto que van a haber reacciones normales presentes en la enfermedad y un estrés cotidiano, ¿sí? La diálisis ambulatoria, tengo que recibirla en el centro médico, mi casa tiene las condiciones o mi casa no tiene las condiciones, lo que genera un gran sufrimiento social y una percepción de injusticia. Y esto va a generar crisis reconocidas o no reconocidas en el ambiente familiar y va a detonar, ¿sí?, conflictos importantes a nivel de esta organización familiar. Y entonces entender que nuestros pacientes van a tener una percepción subjetiva de la enfermedad, como bien lo dice Quino en esta alegoría social. Vemos a Miguelito jugando con Mafalda, que observan a mamá, y le dice Miguel, ¿por qué usa anteojos tu mamá? Porque se los recetó el oculista, le dice Mafalda. ¿Para qué? Le dice Miguel. Para que vea bien. ¿Para que vea bien qué? Le dice Miguel. ¿Cómo que qué? Todo, le dice Mafalda. Ah, tan pesimista era tu mamá. ¿Sí? Vemos que en muchas ocasiones ya nuestros pacientes reciben el diagnóstico con una connotación negativa de lo que significa su enfermedad y esto va a perjudicar su adherencia al tratamiento. ¿Sí? Y como bien lo mencionaba el doctor Zúñiga, que vuelvo a repetir también este modelo propuesto por la OMS y bueno, por estos autores, que nos dice no solamente de la importancia del tratamiento, de la terapia curativa, la sustitutiva, la conservadora, sino el abordaje también de una muerte anunciada. Padecemos una enfermedad que no nos van a curar, pero nadie habla de nosotros sobre eso. Y dejamos siempre la muerte en un panorama donde no es nombrada, y el que no la nombre no significa que no exista. Pero si no la nombro, nunca voy a desarrollar herramientas de afrontamiento, nunca voy a tomar decisiones, nunca voy a trabajar un legado, y me va a dificultar relacionarme con el concepto de trascendencia. Entonces es cuando la literatura nos habla en muchísimas ocasiones de lo que antes conocíamos como el encarnizamiento terapéutico, que ha evolucionado al concepto de limitación del esfuerzo terapéutico y que yo pues ahora me gusta más llamar adaptación del esfuerzo terapéutico. Porque la palabra limitación le hace sentir a los médicos que no pueden, ¿no? Pero la palabra adaptarse le hace entender que el objetivo es otro. Entonces vemos acá Quino, donde nos dice que verdaderamente hay procedimientos invasivos que generan más dolor que beneficio. O simplemente la necesidad de poder sentir que soy un gran médico, un gran profesional, porque interpreto que estoy salvando, estoy curando o estoy evitando, cuando en realidad lo que buscamos es medidas de confort. Se percibe entonces una mala calidad en los últimos días cuando el objetivo es prolongar la vida, más que utilizar cuidados de confort. ¿Prolongar la vida para qué? ¿Sí? Si hay dolor social, si hay dolor emocional, si hay dolor espiritual, si no la estoy disfrutando. Entonces es cuando los cuidados paliativos vienen con esta propuesta de que tenemos a un paciente en un centro médico con soporte vital, solo, con sonido de máquinas, sufriendo, o tenemos un paciente con un soporte paliativo en casa, rodeado de la gente que ama, de sus mascotas, de sus cosas, escuchando su música favorita y con cuidados finales, ¿sí? No solamente emocionales, sino de vida, que le permitan buscar un cierre digno de su existencia, resolver sus asuntos pendientes, despedirse y no limitarse a un horario en un centro médico de que solamente una persona por un tiempo, sino estar en casa, el lugar que amo, con la gente que amo, ¿sí? Y es que verdaderamente saber qué hacer es tan importante como saber qué no hacer. Y la adecuación del esfuerzo terapéutico nos dice que no siempre más, ¿sí?, resulta en un beneficio directo para el paciente.
Vemos que entonces también nos dice Taycross, con la pirámide como objetivos de los cuidados paliativos, que nuestra intervención va a buscar control de síntomas, ¿sí? Recordemos, no solamente físicos, ¿sí? Que vamos a buscar el alivio del dolor total, el emocional, el espiritual, el físico, tanto como el social, que vamos a trabajar en conjunto con el paciente y con la familia, porque reconocemos que no solamente el paciente sufre, que cuando alguien enferma en casa, enfermamos todos, ¿sí? Que va a necesitar un apoyo psicosocial activo, no solamente cuando está iniciando su tratamiento con diálisis, sino cuando esté suspendido y cuando nos aproximamos a un soporte paliativo, cada vez con mayor intensidad, y que el equipo debe tener un abordaje interdisciplinario, donde verdaderamente un equipo discute en conjunto sobre el tratamiento del paciente, considerando los diferentes tipos de sufrimiento. Porque finalmente los objetivos de los cuidados paliativos va a ser brindar una correcta toma de decisiones compartida con el paciente y la familia, y elaborar un plan de cuidado integral centrado en el paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Porque si bien lo dice esta frase, aquí no se le reconoce autor, el paciente no solo es paciente. El paciente es el amor de alguien, el padre de alguien, la madre de alguien, el hijo de alguien, el abuelo de alguien, el amor de la vida de alguien. Y cuando nos conectamos con esta verdad humana, cuando reconocemos que esa persona que tenemos enfrente es padre, es hijo, es amigo, pues el tratamiento va a ser diferente. Y verdaderamente la comunicación puede ser benigna o maligna. Los silencios pueden ser bien utilizados y fértiles, como también podrían prolongar el sufrimiento. Y hay en nuestra práctica sufrimiento iatrogénico que produce el mismo clínico por desconocimiento. Entonces tenemos que entender que nuestros pacientes, al recibir la suspensión de su tratamiento dialítico, todos contamos con asuntos pendientes. ¿Por qué no nos queremos morir? Porque todos tenemos asuntos pendientes. Todos tenemos culpas racionales o incluso culpas irracionales que cargamos de la vida porque hemos tenido aciertos y desaciertos en nuestra biografía. Porque tenemos arrepentimientos, pero a veces desde el orgullo no sabemos resolver. Porque en muchas ocasiones, incluso en la enfermedad, hay distancia afectiva. ¿Sí? Después de que sufrí, después de que fui de alguna manera protagonista de tanto dolor en mi sistema familiar, ya ahora no tengo a nadie que me cuide. Porque también sufren abandono y porque en muchas ocasiones tengo 70, 80, 50 años y me doy cuenta que ahora tengo una enfermedad crónica, un estadio avanzado, terminal, y que no disfruté mi vida. Y esa insatisfacción por nuestra biografía va a ocasionar muchísimas emociones, muchísimo enojo, no contra la familia, conmigo mismo, por no haber sabido aprovechar el tiempo. Y es que si bien se ha dicho que cuidar es un acto sagrado, es un acto admirable en los demás. Pero imaginarte que tú tienes que interrumpir tu rutina, dejar lo que estás haciendo, dejar tu trabajo, tu familia para cuidar a alguien más, ese es un verdadero reto y una prueba de amor importante. ¿Sí? Porque vemos en esta pintura del famoso pintor Edvard Munch, es una pintura que se llama El Grito, que nos habla de la crisis emocional, de la crisis existencial del hombre moderno. Resulta que hoy la vida se vive tan aprisa, buscando aprobación social, hacer las cosas bien, generar dinero, fama, poder o belleza, pero no nos damos cuenta del sufrimiento de los otros. Y en esta pintura vemos como en el primer plano, vemos en el primer plano a una persona sufriendo, ¿sí? Está con una expresión de sufrimiento y en el segundo plano, no sé si se logra ver, dos sombras que se están distanciando. Lo que pasa en nuestro trabajo. Alguien llegamos, hey, ¿cómo estás? Ay, me ha ido muy mal. Bueno, que estés bien, porque no tenemos tiempo para perderlo ahí. Pero cualquiera me podría decir, yo lo veo diferente, en realidad yo creo que esta persona está sufriendo y estas dos figuras se están aproximando a ayudarle, ¿sí? Porque tienen una actitud compasiva. Ojalá y así fuera nuestro mundo, pero al menos en el pedacito del mundo que nos tocó trabajar, no necesariamente pasa eso. Y vemos que socialmente hay una percepción del dolor cargada de un juicio crítico importante. Este artista gráfico Pericú nos dice que existen dos tipos de dolor. El dolor propio, un dolor insoportable, nadie sufre como yo. Y el dolor ajeno, un dolor exagerado. Ay, qué dramático, qué tóxico. Yo pasé por ahí y no se me dio tanto.
¿sí? Evaluando todo el tiempo como si los demás hubiesen tenido las mismas experiencias biográficas que nosotros o los mismos recursos para enfrentarse a sus crisis. Y entonces este médico le pregunta a su paciente, ¿qué le duele? Haciendo alusión a un aspecto físico. Sí, le duele la espalda, tal vez por los riñones. Y el paciente le dice, doctor, es que a mí me duele la realidad. No solamente sí, tengo queja física, no, doctor, mi esposa me dejó, doctor, es que mis hijos no están presentes, es que además me falta el dinero en el hogar. ¿Sí? Entonces nos tenemos que dar cuenta que verdaderamente para poder tener índices de mejor calidad de vida y mejor adherencia a nuestros tratamientos dialíticos o no dialíticos del paciente renal, necesitamos evaluar la realidad del paciente de forma subjetiva, sus propias necesidades. Porque tú has elegido estar ahí, has elegido ser profesional de salud, pero ellos no han elegido ser tus pacientes. Y es que verdaderamente, lo decía Sócrates, es más importante conocer al paciente que tiene la enfermedad que la enfermedad que tiene el paciente. ¿Sí? Y es que todos en nuestra vida hemos desarrollado diferentes recursos, ¿sí? Y diferentes necesidades. Si yo en este momento tomo 2 de ustedes y los lanzo a un mar, a un lago, uno sabe nadar y otro no sabe hacerlo, el que sabe nadar flota, tiene recurso, pero el que no sabe se hunde, aunque su capacidad natural sea flotar. ¿Y por qué se hunde aquel que no sabe nadar? Porque el miedo pesa, ¿sí? Entonces no podemos evaluar ni esperar que un mismo paciente responda de la misma forma porque se encuentra en la misma etapa de su enfermedad, si no cuenta con el mismo recurso y sus necesidades son otras. Y tenemos que entender, ¿sí?, que bien lo dice el Código Moral Chino de Santay, con estos 3 monitos, el que no dice nada, el que no ve nada y el que no escucha nada, que no decir, no ver y no escuchar el mal, la injusticia o la desigualdad que sufren nuestros pacientes en nuestros sistemas de salud, ¿sí?, nos hacen parte del problema, ¿sí? Y es que verdaderamente para poder trabajar en esto se necesita un conocimiento especializado, pero sumarle características terapéuticas particulares que no nos las enseña en la academia. Porque bien lo decía el doctor Nahum, el final de la vida es un momento sagrado y requiere más que buena medicina, requiere humanidad, ¿sí? Y lo decía este Epicteto, los hombres no se angustian por los acontecimientos en sí, sino por la visión que tienen de estos acontecimientos. ¿A qué me refiero con esto? Que en nuestra cultura occidental, desafortunadamente para nosotros, la muerte es esto, ¿sí? Es una calaca con una capucha, con dotes de amenaza, ¿sí? Para nosotros morir es un aspecto que nos genera pavor. Y Fernando Rivera lo decía en el Diccionario del Caos, que la muerte es un pequeño final del mundo que todos tenemos dentro, ¿sí? Y entonces vivimos en una cultura que rechaza la muerte, incluso la muerte propia. Porque el sufrimiento más grande que pueda tener el ser humano no es enfermar, ni tampoco perder a un ser querido, es enfrentar su propia muerte. Porque si bien la familia lo pierde a él o a ella, él los pierde a todos al mismo tiempo. Y enfrentamos estos 3 conceptos, la muerte biológica, porque el cuerpo está muriendo. Nos vamos apagando como una velita, cada vez perdemos más funcionalidad, cada vez dependemos más del otro. Pero además tengo una muerte psíquica porque afecto mi autoestima y mi autoconcepto al verme desvalido, o al verme amputado, o al reconocer otras pérdidas inherentes que la gente usualmente no se detiene a reconocer como importantes, ¿sí? Y la muerte social, al principio, anuncia mi enfermedad, todo el mundo llama, todo el mundo participa, todo el mundo está dispuesto a ayudar. Pero pasaron 2 años, 3 años, 5 años después de la diálisis y la gente se ocupa de su vida, sus preocupaciones, la vida continúa y dejaron de buscar. Entonces nos tenemos que dar cuenta que verdaderamente entre más cerca estamos al final, pues hay muchísima más carencia. Y es que como bien lo decía Don Quijote en la obra de Miguel de Cervantes, los grandes molinos para él eran una fuente y un estímulo de miedo. Para nosotros la muerte es nuestro molino, ¿sí? Nadie quiere llegar ahí, incluso creemos que no hablar de ella es como si no existiera, ¿sí? Y entonces vemos que si hacemos inteligentemente una radiografía de la muerte en este congreso, nos damos cuenta que los médicos son principalmente los que mayor dificultad tienen para nombrarla. Y vemos esta alegoría gráfica, un cirujano está en el quirófano frente a la señora y frente al hijo y le dice, lo siento, lo perdimos, ¿sí? Y metafóricamente están todos los demás cirujanos buscándolo, porque si algo se pierde, pues hay que buscarlo, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de nombrar la muerte, porque incluso el mismo clínico no logra asumir su propia muerte.
Entonces necesitamos un sistema sanitario lo más humanizado posible, entender no solamente en qué etapa de tratamiento se encuentra nuestro paciente, sino para cuál va y todo lo que esto implica. Porque bien lo decía Eduardo Brera, un maravilloso oncólogo y paliativista, ¿sí?, que los cuidados paliativos son una especialidad quijotesca, porque donde uno ve un molino de viento en una enfermedad incurable terminal, el paliativista ve un arquitecto de 40 años con 2 hijos que está sufriendo porque no va a verlos crecer. Y lo vemos en esa radiografía, el médico no solamente está evaluando al paciente, se está dando cuenta que el paciente tiene esposa, tiene un hijo, incluso hasta mascota. Y entonces logra ver globalmente lo que está tratando, no solamente su enfermedad. Y bien lo decía el Comité Europeo de Salud Pública en 1981, se muere mal cuando la muerte no es aceptada, se muere mal cuando los profesionales no están formados en el manejo de las reacciones emocionales que emergen en la comunicación con los pacientes. Se muere mal cuando se abandona la muerte al ámbito de lo irracional, al miedo, a la soledad, en una sociedad donde no se sabe morir. Y a pesar de los grandes esfuerzos que hacen nuestras unidades de cuidados paliativos, seguimos muriendo mal, porque no hay espacio para hablar de la muerte. Y es que verdaderamente la muerte es un acto único, solo voy a morir una vez, por eso resulta tan importante el cómo voy a morir. Y eso deja una marca imborrable en el que se va, pero también entre los que quedan. Si esa muerte es traumática, si hay niños pequeños y nunca les conté que abuelo iba a morir, ¿sí? ¿Cómo sobrevivimos a esa pérdida? La muerte es una experiencia única que remueve y conmueve toda la historia, pero también hemos visto muertes hermosas de gente que logró concluir su vida de la mejor forma posible. Porque vida y muerte no son opuestos, no es un binomio, es un continuo. Lo contrario de morir es nacer. La vida no tiene opuestos. Porque si tú te acercas con miedo a la muerte, decía Enrique Benito, no verás nada. Y también lo decía Nicolás Maquiavelo, los fantasmas asustan más de lejos que de cerca, pero cuando tienes la oportunidad de abordar naturalmente la muerte con tus pacientes, te das cuenta que hay mucho que decir. Recuerdo una paciente que intervino al equipo de cuidado paliativo en la unidad de terapia renal. Yo trabajo en el mismo hospital que la doctora Bellán. Tenía 25 años, ¿sí? Y ya no era candidata a diálisis, iba a morir. Y estaba terriblemente enojada por eso, porque no es justo, porque su vida está iniciando, porque Dios en este momento le dice que se está acabando. Y trabajar con ese enojo, ¿sí? Trabajar con esas reacciones emocionales no solamente impacta al paciente y a su sistema familiar, también impacta al equipo médico tratante, porque tú también lo ves injusto, ¿sí? Y es que el silencio de la muerte no necesita añadir más dolor al dolor. Hay sufrimiento necesario que no podemos evitarle a nuestros pacientes, pero hay sufrimiento innecesario que sí podemos disminuir, evitar y paliar al final de la vida. Porque de nuevo lo decía Cicely Saunders, no es el cuerpo el que sufre, sino el individuo entero. Y nos vuelve a decir Quino con la importancia de la empatía. Vemos a Guille que está viendo un programa de televisión y la actriz está haciendo muy bien su papel, está llorando, interpreta la tristeza. Y Guille desde una actitud compasiva y desde mucha inocencia le ofrece lo que para él le resuelve la tristeza, su chupeta. ¿Sí? Entonces vemos que la empatía no solamente es el reconocimiento de las emociones, sino que la compasión es la empatía en acción. ¿Qué puedo hacer yo para evitarle a ese paciente que sufra tanto? ¿Sí? Y eso lo podemos hacer todos, independientemente si trabajamos desde la etapa 1 a la etapa 5. ¿Sí? Y es que verdaderamente el afrontamiento ante la muerte va a generar muchísimo miedo, pero también puede generar la oportunidad de reconciliarte con tu biografía. Bien lo decía Amado Nervo en su poema En Paz, ¿sí? Que dice más o menos así: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, pues nunca me diste ni esperanza fallida, trabajos injustos o pena inmerecida, porque puedo ver al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mi lozanía va a seguir el invierno, mas no me prometiste que mayo fuese eterno. Hallé largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz.
Ojalá y todos nuestros pacientes tuvieran la oportunidad de morir en paz, ¿sí? De no quedar debiendo, de poder agradecer lo vivido, aunque siempre queda esa sensación de que le quedaba todavía vida. Y es que en los estudios y la literatura nos dice que hay requisitos para una muerte apacible que nos han contado los pacientes al final de la vida. Y ellos nos dicen que un 96% es tener una persona significativa a su lado, porque hay un gran miedo a no morir solo. Sin embargo, la espiritualidad nos dice que nunca morimos solos, ¿sí? Escuchar la verdad, aunque sea dolorosa, el 96% de los pacientes necesitan escuchar la verdad, como los principios de bioética que hablaba el doctor Zúñiga. Sí, el principio de autonomía, decidir mi tratamiento, el principio de beneficencia, no maleficencia y justicia. Entonces yo merezco conocer la verdad. Además, la gente intuye cuando está muriendo. Tener control sobre su cuidado y su futuro, un 92%. Participar en expresiones afectivas, 92%. Hablar de implicaciones prácticas de la muerte, parece importante, sí, 92%. Recordar hechos del pasado, estar satisfechos con su biografía, 87%. Cuidar su aseo personal y apariencia, que sean tratados con dignidad, 89%. Preferir el humor a la seriedad, 83%, porque incluso el humor es un gran factor de contención en medio de la crisis, ¿sí? Y hablar sobre asuntos espirituales, un 79% con tendencia a aumentar en el tiempo contemporáneo. Entonces vemos que no solamente nos podemos ocupar del sufrimiento de nuestros pacientes, sino entender que también es sufrimiento familiar, ¿sí? ¿Qué pasa con los pequeñitos de la casa? ¿Qué pasa con los mayores? ¿Qué pasa con toda la gente que está involucrada en el cuidado? ¿Y qué pasa con las crisis familiares reactivas al momento de final de la vida? Porque no hay quien que trate de hacer leña del árbol caído. Tú no cuidaste, tú no estuviste presente, ¿sí? O a tratar de quitarse obligaciones, es que fulanito no viene. ¿Qué le decimos a los pacientes? Pues nos vamos a ocupar de lo que nosotros sí estamos dando. Y esa es la satisfacción que va a quedar en la familia. Das lo que puedes dar. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Y es que entonces nos enfrentamos a que no solamente nuestros pacientes, sino que las familias atraviesan el duelo anticipado. Ver y percibir la amenaza de la muerte de mi ser querido antes de que esto ocurra. Mas, sin embargo, Cicely Saunders nos vuelve a mencionar que hay que estar dispuestos a ver una gran cantidad de sufrimiento, pero también veremos alegría real, esperanza y mucha capacidad de amar. Y hay gente que nos pregunta, ¿por qué los cuidados paliativos? ¿Quién decide trabajar en esto? Pues quienes hemos estado en ese escenario. A ver, nadie trabaja con agua sin mojarse. Quien ha estado viendo dolor y viendo sufrimiento, también ha estado expuesto a ver una gran capacidad de amar. Y es justamente eso que te hace sentir agradecido. Y no trabajamos para la muerte, trabajamos para la vida, para que la gente viva hasta el final de su vida, ¿sí? Y es que todos expresamos amor y dolor de forma distinta. Hay gente que llora y llora mucho, pero hay gente que nunca llora y no significa que no les duela. Simple y sencillamente las lágrimas es una forma más de expresar dolor, pero no es la única. Y eso es algo que vamos a ver en nuestro sistema familiar. Y es que vamos a ver que el duelo no es algo inmediato, no es algo que porque sucede ya me va a afectar, que es distinto en cada persona, que se va a expresar de distinta forma, que no es una enfermedad, mas sin embargo su inadecuada elaboración sí podría conducir a un trastorno depresivo, ¿sí? Y que va a depender del contexto de la pérdida. Si esta persona no tenía un lazo vincular importante, no va a doler tanto, porque lo decía el Principito, no es la rosa, es el tiempo que compartiste con la rosa lo que la hizo verdaderamente importante. Entonces vemos que nuestro equipo también está expuesto al sufrimiento. Nadie trabaja con agua sin mojarse. Y es que, como decía Terencio, soy humano y nada humano me es ajeno. Por supuesto nos va a impactar el cambio de tratamiento de nuestros pacientes o la posibilidad de muerte o simple y sencillamente el afrontamiento a la misma. Y es por eso que en uno de los congresos de cuidados paliativos un emergenciólogo creó una actividad que se llama La Pausa, que a modo de conclusión queríamos obsequiar, que simple y sencillamente es una forma que tenemos para poder honrar los esfuerzos del equipo interdisciplinario para poder ayudar y mejorar la calidad de vida del paciente. La pausa consiste en reunir al equipo en un lugar adecuado, en un momento adecuado y mencionar las siguientes frases. Tomemos un momento para realizar la pausa y honrar a esta persona frente a nosotros. Fue alguien que estuvo vivo y que ahora ya no lo está. Hay muchas personas que lo amaron y amó a muchas personas. Fue amigo de alguien y miembro querido de una familia.
en nuestra propia manera y en silencio, permanezcamos aquí de pie y tomemos un momento para honrar a esta persona que ha fallecido y reconocer todos los valientes esfuerzos que se realizaron para ayudarlo. Y generalmente se da un minuto y algún miembro del equipo puede evocar recuerdos, ¿no? Porque en muchas ocasiones hemos hecho lo que hemos podido, pero en otras ocasiones podemos reconocer que no hicimos lo suficiente. Y eso nos va a impactar y eso nos expone al síndrome de desgaste por empatía o a desgaste por compasión o, ¿por qué no?, el síndrome del burnout. ¿Sí? Y es que, como decía Albert Camus, ni como hombre ni como médico podrás acostumbrarte a ver morir a tus semejantes. Por eso, y a modo de conclusión, cuidar la vida es un arte hasta el final, porque a Dios nadie lo ha visto, dicen los agnósticos, pero cuando una persona sufre y otra la encuentra, ahí está Dios en medio de los dos.